¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Día D. La perversión grotesca, la perversión aberrante, lo van a ver esta noche. De verdad es nauseabundo. Tiene nombre, tiene apellido, tiene rostro y no vamos a poder revelarlos porque tenemos que primero proteger a su víctima. Una niña de 12 años, víctima de esta monstruosidad que si no colocamos los reflectores esta noche en el caso, podría quedar impune. Esta criatura de 12 años fue sistemáticamente violada por su abuelo paterno y terminó embarazada. A ver, ¿y cómo es que su mamá se da cuenta? Porque empezó esta criatura a cambiar su estado de ánimo, pero sobre todo empezó pues a abultársele el vientre, a echar cuerpo, como se dice. Y su madre se entera de lo que había ocurrido cuando la lleva al hospital y le confirman un embarazo de 5 meses. Y la niña, que durante todo ese tiempo cayó, finalmente termina confesando el infierno que vivía cuando su mamá se iba al monte a trabajar. El abuelo la violaba sistemáticamente y, como les dije, ella, aterrorizada, cayó. Muy bien, cuando el sujeto es confrontado frente a esta realidad, la niña embarazada, la desfachatez francamente retuerce la entraña. Porque este sujeto, ¿qué es lo que dijo? Que la niña le había entregado su cuerpo, que había consentimiento y que había una necesidad fisiológica de su parte. Incluso se atrevió a ofrecer dinero a cambio de su silencio, a cambio de que no le denunciaran, incluso dijo, ¿y por qué no aborta? Y aquí se acabó el problema, toma tus 2.000 soles y que aborte. Como si esto ya no fuera suficiente, el padre de la niña, hijo del violador confeso, salió en defensa junto con sus hermanos de su padre violador. Y la abuela paterna, me van a dejar sin marido. Imagínense ustedes la desolación de esta madre y de esta criatura. Muy bien, entonces, por los usos y costumbres de la comunidad indígena donde viven esta víctima y su madre, lo llevaron ante el jefe de la comunidad. Se reunieron los notables, el sujeto vuelve a confesar y firma un acta declarándose culpable. Y se reúnen y dicen, entonces el castigo tiene que necesariamente pasar por el tema del castigo físico, por el tema de la expulsión de la comunidad, pero además el estatuto dice que tenía que ser formalmente entregado a las autoridades. Bueno, nada de eso pasa. Lo más increíble es que se atrevieron a deslizar que la niña sea entregada para que se casara con su abuelo violador. Así de aberrante, como les dije, es este caso. Ahora, madre y niña viven amenazadas porque este sujeto sigue libre y en el caso todavía no hay fiscal. ¿Qué tal? Lorena Ormeño. No la violé. Le hice relaciones sexuales con consentimiento de la niña y por necesidad. Esta es la aberrante confesión de un abuelo que violó a su propia nieta. La aceptación sin asomo de culpa y justificando este crimen sin nombre. La niña me entregó su cuerpo. No lo hice por la fuerza. Fue en estado de ebriedad. Ha tenido la cara de venir a estar ahí con su esposa. ¿Y la señora qué le dice? ¿Cómo justifica lo que ha hecho él? No, solo dice que le está quitando su marido, le ha quitado su marido. Asco y rabia. Así podría describirse la expresión de esta mujer a la que llamaremos Ruth, y que no muestra su rostro por proteger la identidad de la pequeña víctima, su nieta de apenas 12 años, pero que por defenderla dejó su comunidad nativa en Oxapampa y emprendió un viaje de 24 horas para reclamar justicia a nivel nacional. Esta niña de 12 años tiene 5 meses de embarazo. Increíblemente, y con esta brutalidad, el jefe de esta comunidad indígena propone en un acta que tengo aquí que el abuelo se case con la nieta, el violador con su víctima. Y asunto arreglado. Esta indignante historia ocurrió en la comunidad nativa Yanesha, ubicada en Palcazo, Iscosacín, provincia de Oxapampa, en la región Pasco. Y todo salió a la luz cuando la nieta de Ruth, una menuda niña de 12 años que cursaba el 6º grado de primaria, cambió de ánimo y su cuerpo comenzó a transformarse. Mi hija ella trabaja duro para que pueda mantener a sus 2 hijos. Su hija ya es un poco grandecita, después del colegio sale a su casa es regular del colegio, ahí es todo monte, así selva. ¿Cómo se da cuenta la mamá de la niña de que ella había sido abusada? Como es joquita, se estaba echando cuerpo. ¿Qué tienes? Nada, dice, no tengo nada.
y ella le veía todo diferente. Y después ella agarró, ya van al hospital, se fueron al hospital para que se sacan su prueba pues, del embarazo y salió pues de 5 meses de embarazo. Fue así que entre lágrimas la niña contó que llevaba 6 meses siendo abusada sexualmente. Pero a lo doloroso de la revelación se sumó algo aún más aberrante. El violador, dijo, era su abuelo paterno. Le contó así, dices, mi abuelo mismo me ha venido a abusar. Ella estaba haciendo limpieza en su cuarto. Ahí vino su abuelo borracho. Y su otro hermanito se fue a la quebrada a lavar platos. Mientras su hermanito estaba lavando los platos, y ahí le agarró, vino su abuelo, ahí le agarró. ¿Y ella le contó si había sido solo una vez o si había pasado antes? No, eso dice, ya pasaba, ya casi continuo, dice, porque no quería avisar, pues. No vas a avisar, porque si no, le mato a tu mamá o si no a tu hijita, eso siempre le tenía en su mente eso. Desde febrero de este año, la niña habría sido sometida a los bajos instintos de su abuelo, que al ser encarado, no solo no lo negó, sino que dice, quiso callar el escándalo con dinero. Sí, ha dicho, sí, yo le he hecho, discúlpame, te voy a dar 2.000 soles y vaya, no sé a dónde hacerle sacar ese bebé. Por eso mi hija, ella se ha dicho, yo que me vale 2.000 soles, a mí me vale mi hija, no el 2.000 soles. Según cuenta, quiso hacerla abortar a los 5 meses de gestación, aunque eso podría costar la vida de la pequeña. Todo con tal de ocultar el delito. Su madre no aceptó. Tristemente, el presunto violador no estaba solo. Su familia, incluido su hijo, el padre de la menor, lo apoyó a él. La señora ha dicho, la abuela, mi hijo ni yo le voy a criar. Ese niño le voy a hacer desaparecer porque yo conozco varias personas, dice. Mi hija solo le ha dicho, si es esa barriga que está llevando, ¿cuánto dolor va a pasar mi hija? ¿Usted le va a hacer así? No, la señora no le importa. No le importa, ella solo quiere hacer desaparecer ese niño. El niño no tiene la culpa en sí. Es así que Ruth viajó a Iscosacín para acompañar a su hija y a su nieta. Juntas sentaron esta denuncia el 22 de agosto con apoyo de Eva Ortiz, vicepresidenta de la Asociación Onomaya, defensora de mujeres nativas. Pero sin respuesta, buscaron entonces justicia bajo sus usos y costumbres, ejercidos por sus jefes nativos, considerados sus segundos padres. Así, mandaron a traer ante ellos al abuelo paterno, que otra vez confesó. El acusado dice que ha sido por voluntad de la menor. Entonces él reconoce que hubo relaciones sexuales con su nieta. Él reconoce que tuvo relaciones sexuales, pero no dice no abusó de ella, por consentimiento. De su nieta de 12 años. Su nieta de 12 años. Miren lo que dice el abuelo, literalmente. No violé, hice relaciones sexuales con consentimiento de la menor. Y por necesidad, no sé qué necesidad. Su necesidad. Pero no hay consentimiento, pues. Él dice que ella dijo que sí. No, a los 12 años no se puede consentir porque es una niña. Él se excusa y le dice a los jefes, ¿sabes qué? Eso no ha sido violación porque la niña ha entregado su cuerpo sin fuerza. Líneas más abajo dice, fue en estado de ebriedad. O sea, como estás borracho, crees que eso es un atenuante porque no sabías lo que hacías. Pero no, ese estado de ebriedad, en vez de ser atenuante, es agravante. Así quedó registrado en esta acta de la comunidad firmada por el acusado el 27 de agosto, donde acepta someterse al estatuto. Pero, según dicen, en la reunión pusieron en debate otra indignante solución. Eva declara que hubo una asamblea con toda la población y entre los 12 dijeron que ¿por qué no se casaba? Y ellos dijeron, bueno, nuestra propuesta es que el abuelo se case con la nieta. O sea, que la nieta va a tener un hijo del abuelo y ese abuelo sería padre y bisabuelo a la vez. Esta idea de casar al agresor con la niña es algo que ha ocurrido antes. Sí, anteriormente, ancestralmente, ¿no? Se pasaba eso, pero estamos hablando de nuestros antepasados, de nuestros abuelos que no tenían estudios, que no tenían ni secundaria ni primaria.
Quizás en su ignorancia ellos han hecho ese estatuto dentro de la comunidad, ¿no? Tradicionalmente una menor de 10, 11 años ya lo podías entregar a su marido. Pero eso ya hoy estamos en el siglo XXII, creo, ¿no? Que nosotros dentro del estatuto hemos cambiado muchas cosas para que ellas puedan estudiar, puedan ser alguien en la vida. El estatuto le hacen prevalecer cuando a ellos les conviene, pero cuando no les conviene, como en este caso, proteger a la mujer, a la niñez, a los niños, adolescentes, el estatuto no sirve ahí. Pero cuando ellos quieren hacer prevalecer sus derechos como Llanes, a pueblo Llanes, que somos intocables, somos autónomos, eso me voy. Yo pido, ¿no?, a las autoridades acá, como te digo, las fiscalías, no sé, los ministerios que hay, protegen mucho a las comunidades indígenas. ¿Quién nos protege a nosotros detrás de ellos, de nuestros jefes? ¿Quién nos protege a nosotros como mujeres? No soy la primera persona que quizás va a sufrir represalias, sí, persecuciones como sufrió una amiga que tengo, ¿no? Le quisieron quemar a ella, me van a querer castigar, me van a tener que, ¿no?, quizás hasta amarrarme en Tangarana por pedir justicia por las mujeres llanesas, ¿no? Y a esta persona de la que usted contaba, ¿qué le hicieron en su momento? A ella le quisieron quemar de viva. ¿Acusándola de qué? Acusándola de que era bruja. Casar a la víctima con su abusador para evitar la cárcel. La solución. Sin embargo, la protesta de las mujeres llanesas obligó a los jefes a someter al violador confeso al régimen comunal. Supuestamente que él tenía que ser amarrado 3 minutos en Tangarana, desnudo. Tangarana es un árbol. Es un árbol que tiene una hormiga. ¿Ya? Ese es el castigo máximo que se hace en las comunidades, pero no fue así. Al señor lo protegieron, lo pusieron ropa manga larga, pantalón, botas, bien protegido, lo amarraron. Creo que no le ha picado ni uno. ¿Y ese es el castigo por un violador? Es un castigo para un violador, pero para uno que ha robado, sí le han maltratado, hasta el hospital ha llegado. Ahí le han amarrado, ni siquiera le ha picado nada. ¿Y que con eso es suficiente? Sí, con eso nomás, y más nada le han hecho y se sale riendo. Encima, después de eso, le he dicho a mi hija, te río de ti. Sí, o sea, por eso mi hija está corriendo riesgo. Es lo que yo pido justicia, que le apoyen a mi hija. ¿Por qué lo protegerían a él? Porque era jefe de serenazgo y era arcanchi. Arcanchi que se cuidaba al cornecha, ¿no? A decir al jefe máximo, es su seguridad del jefe máximo. Yo creo que por eso, ¿no?, le protegen, y por el machismo también que existe, ¿no? No, jefe de seguridad ciudadana, que no, ¿cómo le vamos a hacer eso, no? Yo creo eso, ¿no? Tras 3 minutos amarrado en un árbol, el agresor fue llevado a la comisaría, de donde salió horas después y volvió a su casa y a amenazarlas. La expulsión de la comunidad para él no se ejecutó, y mientras su cornecha o jefe máximo aparecía ocupado en campaña política, Eva se encargaba de ubicar a madre e hija en un albergue para luego emprender un viaje con Ruth y dar a conocer su historia. Ha venido a gritar justicia. No puede ser posible, que esta niña quede en desamparo. ¿Y dónde está este señor que confiesa la violación? ¿Y dónde está? Libre, porque hasta ahora el Ministerio Público no ha designado fiscal. El fiscal, mira, ¿estamos desde cuándo? Desde el 22 de agosto. Todavía no hay. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué? Porque son pobres. Porque son pobres no hay justicia. ¿Qué? Porque son una comunidad indígena, nativa. Nadie se va a enterar. Se tienen que enterar. Esto tiene que salir a la luz. Y tienen los titulares de los ministerios que resolver este problema. Según su pericia psicológica, la pequeña, que debería estar pensando en terminar la primaria, hoy sufre un profundo malestar emocional, angustia, estrés y un estado de ánimo alterado con predominancia de tristeza, una realidad que viven miles de niñas violentadas. Y tú sabes que en el Perú, cada día, 5 niñas entre 10 y 14 años dan a luz. 5 niñas madres cada día. Tú vas a cualquier estación de salud y ves en partos 10 años, 12 años, 9 años.
Yo he asistido a veces a niñas de 9 años embarazadas del padrastro con 8 meses de gestación. Él suelto, tranquilo. Mientras mi hija, ella está como escondida, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Para que no le pase algo. Y él tranquilo, el agresor, comiendo tranquilo, durmiendo con su familia, como si nada hubiera pasado, de verdad. La niña ya cumplió 6 meses de gestación. Su barriga sigue creciendo, mientras aún no hay un fiscal que lleve su caso. Es ella quien ha sido expulsada de su entorno como si fuera culpable de su propia desgracia. ...12 años, obligada a convertirse en madre, producto de una violación, violada por su abuelo. Esa es la realidad de miles de niñas en el Perú. Al día, 16 niñas y adolescentes son víctimas de violación entre el 2020 y el 2021. Recogiendo las cifras que daba Rosario Zacieta, la maternidad adolescente en menores de 15 años se incrementó de 1.158 casos a 1.438, lo que supuso un pronunciamiento enérgico de las Naciones Unidas en el Perú, mostrando su preocupación por esta realidad de atropello, de violentación a las niñas y a los adolescentes en el Perú. Consignan estas cifras y la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ¿qué es lo que ha dicho? Que esto de hablar de castración química, que en algún momento se habló, ¿no? Una propuesta del gobierno de Pedro Castillo fue la castración química para violadores, vendiéndonos humo. Y otras medidas similares, dice, no hacen sentido, que es más efectivo combatir la impunidad para estos crímenes que incrementar la severidad del castigo. Es necesario brindar seguridad en el acceso a justicia que no tiene esta criatura y asegurar la ejecución de penas existentes, que no está pasando, el caso no tiene fiscal, ¿no? Los castigos que se impongan a los agresores no deben colocarnos en el riesgo, además, de cometer otras violaciones de derechos humanos. Y un punto más que aborda en este comunicado de las Naciones Unidas. Urge implementar la política multisectorial de prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes y fortalecimiento de monitoreo de casos de violencia, incorporar la educación sexual en el sistema educativo nacional, mejorar el acceso a servicios de salud mental y salud sexual y reproductiva. Todo lo que este gobierno y este Congreso no quieren, porque ya sabemos que en materia de educación, ahora los padres, como un comité censor, tienen el derecho a entrar y verificar en todas las materias que tienen que ver con ciencias sociales y formación social, intervenir en los contenidos. Y todo lo que no les parezca lo pueden sacar. Y no solamente sacar, sino hacer que se sancione al funcionario del Ministerio de Educación que incluya ese tipo de contenidos, que no va con la mentalidad de este grupo de padres, que en buena cuenta es una absoluta censura y una injerencia en el Ministerio de Educación. Sobre lo cual Rosendo Serna, el Ministro de Educación, no ha dicho nada. Y él es el Ministerio de Educación, el ente rector. Tenemos además este proyecto de ley de la Comisión de la Mujer, que ha aprobado, este proyecto está en comisión, aprobado en comisión, que pretende anular el aborto terapéutico, que desde el 1924 está, es parte de nuestro ordenamiento legal. Otra cosa es que hayan médicos que se resistan a actuar según lo que establece la ley. Señores, una criatura de 12 años es una niña, no la pueden obligar a convertirse en madre, producto de una violación. 12 años convertida en madre, o sea, hay derecho para someter a eso a estas miles de niñas y adolescentes que en su mayoría son víctimas de violación de personas de su entorno cercano, el tío, el padre, el abuelo. Vamos a permitir este retroceso a la época de las cavernas, que sea este caso puntual, dramático, que nos ha traído Lorena Ormeño esta noche, para reflexionar sobre lo que queremos para nuestras mujeres en el país. Porque se les trunca la vida a una criatura con un niño, un bebé en brazos. Ustedes dirán, bueno, pero la mamá se hará cargo. Eso es lo natural, eso es lo saludable. O sea, porque hay que garantizar el derecho a la vida. ¿Y quién piensa en la vida de esta criatura de 12 años? ¿Dónde están los operadores de justicia? ¿Dónde está la ministra de la Mujer? ¿Dónde el ministro de Justicia Chero? Defendiendo, blindando al presidente Pedro Castillo en vez de mirar que estas cosas no ocurran y que este caso no se quede sin fiscal. Siempre, siempre voy a levantar mi voz por los derechos de las niñas y de las mujeres y de las adolescentes que son arrinconadas en este país. Las arrinconan, las violan, les pegan, las matan. Y a nadie se le mueve un pelo. A mí sí.
son niñas, no madres. Vamos a cambiar de tema. La familia de Carlos Gavidia se resiste a aceptar lo que para el Ministerio Público es un hecho indiscutible y razón por la cual el caso lo archivó 2 veces. A ver, la hipótesis de la Fiscalía es que Carlos Gavidia apretó el gatillo de su arma y falló en el intento de suicidarse. Pero parece que, dice la Fiscalía, se arrepintió. Entonces, desde el segundo piso de su casa se arrastró por las escaleras, golpeándose y terminó muriendo. Listo. Eso fue lo que pasó para la Fiscalía. La casa era una escena de terror, se imaginan, la sangre por todas partes, desde el segundo piso hasta el primer piso. Bueno, la hermana de Carlos, Ivonne, no cree eso. La hermana señala a su prima Meilí, con la que su hermano tuvo una relación clandestina de la cual habría resultado embarazada, y señala también a su madre y a sus hermanos como sospechosos de lo que ella cree fue un asesinato. Para respaldar su hipótesis, la familia de Carlos consultó con un perito, cuyas conclusiones coinciden con las del perito que además también para el caso consultó Angélica Villegas, que aquí lo que hubo efectivamente fue un asesinato, que Carlos fue golpeado hasta morir entre una o más personas, que se simuló el disparo con su arma, ¿no es cierto? Se simuló el disparo y que luego se acomodó la escena del crimen, se manipuló la escena del crimen para hacerlo pasar como un suicidio. Ocurre además que en el lugar se encontraron huellas dactilares y otro tipo de sangre distinto al de la víctima. La familia señalada esta noche habla por primera vez y si bien hablan para defenderse, sobre todo, como hace notar Angélica Villegas, lo que hacen es tratar de sustentar a como dé lugar la hipótesis del suicidio. Porque dicen, oye, la absorción atómica en la víctima salió positiva, él se disparó. Muy bien, pero la familia dice, pero también hay unos videos que ya los tienen en la Fiscalía y que por lo menos les han servido para que el Ministerio Público investigue al fiscal que archivó el caso. Esta es la nota. A 3 años de una masacre en escena, la prima casada de un policía muerto en extrañas circunstancias, convertida en testigo clave por llevar una relación clandestina con él, de quien quedó embarazada, nos busca junto a su esposo, tras ser señalada de ser la principal cómplice en el presunto crimen de su primo y a la vez pareja. La primera persona que yo he buscado es usted y es la primera y última vez que yo me voy a pronunciar sobre este caso. ¿De quién eran las huellas y los diferentes tipos de sangre encontrados en la escena de los hechos? En un ambiente puede de repente haber, como usted dice, otro ADN, otra sangre, ¿no? Pero no determina que haya sido de nosotros. Pero la madre de esta mujer, quien es la tía del suboficial muerto Carlos Gavidia, también se defiende, luego de ser denunciada de rondar la vivienda de los hechos en el marco de la muerte del efectivo. Que yo no tengo nada que ver en esto, de que se han matado, se ha hecho lo que se ha hecho, no tengo nada que ver. Juramentos de inocencia que enfrentan a una familia en medio de una extraña muerte con nuevas revelaciones. Meilín, yo no sé por qué eres tan cara dura y no sales a decir la verdad y tratas de salir a querer ocultar algo que es evidente. A mi hermano lo mataron y ya tú lo sabes quiénes han sido. Habla, di la verdad. Era un 5 de julio del 2019 en una urbanización de Surco, cuando el policía Carlos Gavidia fue visto con vida por última vez, regresando solo a su vivienda pasadas las 6 de la tarde, como lo contamos en Día D, para luego ser hallado muerto en la planta baja del domicilio, con un disparo en el pecho y golpes contundentes causados por agente externo, según la necropsia, en medio de un baño de sangre que abarcaba los 2 pisos de su casa. Pero además, en el expediente encontraban que 3 meses antes discutía con su prima Meilí por el hijo que esperaban, donde ella le anunciaba molesta que ese secreto se conocería. Algo que aclara luego de negarse a hablar con nosotros en un primer reportaje, dirigida por su esposo, un ex policía, quien le expresa unas breves palabras antes de la entrevista. La familia de Carlos señala que 3 meses antes de los hechos, ustedes discutían por una situación personal sobre un reconocimiento de un ser que estaba en camino.
me abstengo a responder sobre eso. Y según lo que refiere la familia de Carlos Gavidia, tu familia se enteró de esa relación y lo amenazaron de muerte, lo golpearon. Nunca ha sido golpeado por mi familia, nunca ha sido amenazada por mi familia y mi familia nunca ha tenido conocimiento de nada. En los chats que obran dentro de la investigación, donde tú conversas con él meses antes de los hechos, tú refieres que tu familia todavía no sabe, pero que ya pronto se van a enterar. Señorita, y luego les mire, dices que tu familia se enteró de ese embarazo. Señorita, lo que hay en los chats, hay tanta mentira de parte de este señor y tanta mentira mía. Le has dicho que tu familia se iba a enterar de ese embarazo. Y le vuelvo a recalcar que mi familia no tenía conocimiento de nada. ¿Y por qué se lo dijiste en los chats? Porque me paraba hostigando, persiguiendo, señorita. Pero si él te estaba persiguiendo, ¿por qué seguías conversando con él? Hay conversaciones románticas durante todo el tiempo, hasta incluso el día de los hechos. Me abstengo a declarar sobre ese tema. En la carpeta fiscal del caso figura que minutos antes de su extraña muerte, Carlos conversaba con Meilí, según ella, estando borracho y jugando con su arma. Pero de acuerdo a su padre, dice haber hablado con él por video cuando escuchó un extraño ruido que cerró la comunicación, registrándose videollamadas perdidas con su prima y a la vez expareja, donde los deudos creen que ya él corría peligro, mientras que Meilí le pregunta en este chat si ya se había limpiado la salsa de tomate. Ya había un antecedente anterior que me dijo que se iba a eliminar, entonces me envió una foto donde estaba algo rojo en el brazo. Entonces, y dijo que al siguiente día me dijo que lo había hecho porque estaba borracho y que era salsa de tomate. Pero el día de los hechos, según la declaración que yo leo, que tú emites, tú escuchas una detonación en la llamada con él. Por supuesto. ¿Y eso no te alertó? ¿De que algo estaba pasando? No, porque una vez anterior él había hecho un disparo a la calle también. Solía hacer ese tipo de cosas. Pero tú me dices, tú lo pones a él como un suicida. Tú dices que él amenazaba con suicidarse. Y si escuchas una detonación, ¿cómo no alertaste a la familia de que él estaba en peligro? Suponiendo de que según tú él es un suicida. Porque no le he creído, porque si yo lo hubiera creído, obviamente yo lo hubiera puesto al tanto a la familia. Mientras avanzábamos en la entrevista, los teléfonos de los parientes por los que se hizo acompañar Meilí estaban inclinados hacia nosotros, siendo ella interrumpida por su esposo. Entonces, para empezar, yo quiero aclarar unos puntitos que Meilí no dejó claro. El esposo de Meilí presentaba las pericias policiales, asegurando que el suboficial se había suicidado porque estaba borracho, disparándose en el pecho, y que arrepentido pidió ayuda rodando por las escaleras, ocasionándose golpes que lo dejaron muerto en la planta baja, desmeritando el peritaje de parte presentado por los deudos, que indicaba que en realidad el efectivo fue emboscado en su cuarto, recibiendo un golpe contundente en la cabeza, como lo muestra la abundante cantidad de sangre en la almohada de su dormitorio, según el análisis, luchando con una o más personas por los signos de violencia observados en objetos de su dormitorio, para luego simular que se había disparado con su propia arma. Pero nosotros buscamos un perito ajeno al caso en un primer reportaje, quien confirmaba esa hipótesis del crimen, y en base a eso y más, le consultamos al esposo de Meilí. La pericia de absorción atómica, para empezar, ¿qué determina? Da positivo para el señor que hizo el disparo del arma. Se le hizo el hisopado de las manos, da positivo, que él disparó el arma. Una absorción en un policía, no podemos decir que fue ese día, porque si él venía de su día de trabajo, hay que evaluar si él no participó en un operativo que haya permitido que la prueba diera positiva. ¿Ha investigado eso, que ha hecho algún disparo o algo en su comisaría? No está en las investigaciones. No ha hecho disparo. Falta investigación. En la pericia de balística forense determina que es un disparo de contacto a menos de 10 centímetros. Si existiera un suicidio, se hubiese hecho una observación como la que yo le estoy indicando. Se hubiese encontrado sangre en la boca del tubo del cañón y no se observa ahí. Eso tendríamos que preguntarle entonces a ambos peritos. Yo no le he leído todo. El esposo de la expareja de Gavidia insistiría en explicarnos el peritaje de la policía sobre si hubo o no más personas con el occiso el día de los hechos, siendo esto cuestionado por los deudos, quienes señalaron que las diligencias de la policía no fueron completas y resultaron prematuras al concluir suicidio, por lo que le exigieron a la fiscalía inspeccionar el lugar, no recibiendo respuesta. La fiscalía solamente se agarró del parte que hizo la Linincri.
Ahora, Fiscalía no hizo ningún peritaje y la oficina de Aramburu le pide al fiscal que haga unas nuevas diligencias, las cuales tampoco se realizaron. Como Fiscalía, como Ministerio Público, no hicieron ningún peritaje. Acá dice, hay huellas de arrastre, de contacto, de escurrimiento. Las paredes del cuarto del occiso tienen manchas de sangre arriba. Si él todo el tiempo, como usted mismo me lo está citando, se arrastró, ¿cómo están esas manchas de sangre arriba? No he leído esa parte yo, señorita. No le puedo ¿Están las fotografías del mismo informe? No, yo no soy experto. Simplemente, como le digo, he venido a aclarar que no tenemos nada que ver. Hablarles un poco esto para la opinión pública. Si usted me dice que no es experto, entonces usted no puede confirmar o concluir algo. Simplemente le estoy transmitiendo lo que he leído. El esposo de Meilí no tendría respuesta ante las preguntas sobre muestras biológicas que registraban más de una huella y tipo de sangre en el lugar de los hechos. En un ambiente puede de repente haber, como usted dice, otro ADN, otra sangre, ¿no? Pero no determina que haya sido de nosotros o de alguna tercera persona. Nadie ha dicho eso, lo está diciendo usted. ¿No? Lo digo porque no han determinado acá. Pero la escena no sería lo único en interrogante, ya que en una conversación por texto luego de la tragedia, la expareja del policía le refiere a un familiar de él que debía conocerse la verdad y solicitarse las cámaras de seguridad, lo cual hicieron los Gavidia, identificando ante Fiscalía que el día de los hechos, Doña Cruz, madre de Meilí, y 2 primos más de ella, habrían sido vistos en dirección a la casa y saliendo uno de ellos de la misma cojeando, algo que desmintió la madre de la expareja del policía, decidiendo hablar esta vez tras dejarnos en visto hace 3 meses, cuando la buscamos. De acuerdo a Ivonne, tiene la misma manera de caminar y viste igual a usted, incluso la misma falda negra. Pero yo estoy hablándole claramente que yo no soy, porque yo a esa hora, yo he estado en mi centro de trabajo, yo he estado trabajando, ahí está el mismo GPS que dónde está. Aunque Doña Cruz desmentía ser la persona del video, su hija buscaba a la vez justificar la presencia de esa otra fémina que no reconocían como su madre, alrededor del lugar de los hechos. La persona que pasa no se identifica si es varón o mujer. Que hay una mujer dice que se ve no con se sabe falda. si es falda o short. No, se ve una falda y ha sido visto por la hermana como falda a las 7 de la noche del día de los hechos. En ningún momento se ve la puerta. Van hacia dirección a la casa de los hechos. Hacia dirección y cruza. Y supongamos ¿Cruza? ¿Dónde cruza? Y supongamos que esta señora ingresa a la casa. ¿Y dónde está el video al momento que sale la señora? Para acreditarlo, mostraron la geolocalización de Doña Cruz, que la capta en otro lugar ese día y no en esta cámara de seguridad del lugar de los hechos, presentando además el levantamiento de las comunicaciones de todos. La dirección del Jirón Río Amazonas es donde vive mi mamá, es su casa, ya. Ella es en La Molina. Ella se dirige en autobús a las 9:34 y llega a 1 hora 6 minutos en el transcurso del camino. Ahí está. Y llega desde 9:34 a 10:40 al Centro Comercial Las Malvinas. Ella está en el Centro Comercial Las Malvinas desde 10:40 hasta las 20:06, hasta las 8:06, que recién esa hora regresa a su casa. ¿No maneja otra línea como lo ha indicado la familia de Carlos? No maneja otra línea, señorita. Sin embargo, la hermana de la víctima desmintió estas versiones, presentando este documento de registro telefónico. La señora Cruz cuenta con 4 líneas activas y solamente el secreto de comunicaciones de una sola línea. ¿En qué nos estamos basando? La geolocalización es solamente del equipo, no de la persona. Yo puedo estar de repente en mi casa y quiero planear algo, de repente hacer alguna fechoría, alguna maldad. No lo voy a llevar pues mi teléfono, digo, lo dejo acá, pues no, y me voy, ¿no? Entonces, yo creo que como eso ha sido planeado. 2 veces ha sido archivada la extraña muerte del suboficial Carlos Gavidia. A 3 años de los hechos, su casa aún respira los rastros de una verdadera tragedia. Pero finalmente, hace 2 semanas, le admitieron a sus parientes la petición de que el fiscal del caso, Miguel Narro, sea investigado por presunta negligencia. ¿Cambiará esto el curso de una historia con tantas interrogantes aún?
Vamos a cambiar radicalmente de tema. Acomódese bien porque este reportaje no se lo puede perder, sobre todo los que son de mi generación, ¿no es cierto? De la época en que veíamos los Miss Universo y siempre las venezolanas guapísimas, ellas ganaban. La misma época en la que todos nos enganchábamos en la televisión a ver las telenovelas venezolanas. ¿Quién no ha suspirado con Cristal, con Amazonas? Pero sin duda, la novela venezolana que marcó un hito en las producciones llaneras fue esa en la que la heroína era ciega, ¿se acuerdan? La heroína ciega rescatada por el villano que se enamora de ella y que se disputa el amor de esta chica campesina que trabajaba en la hacienda, ¿no? Con el hijo del dueño de la hacienda. Una cosa de locos, eso así para cortarse las venas. Topacio, protagonizada por Grecia Colmenares y Víctor Cámara, galán de galanes que luego de Topacio ha protagonizado, ¿no es cierto?, decenas de novelas también que se internacionalizaron, pero él le dice a Fernando Díaz, porque estuvo con él, que sí, efectivamente, ese fue un punto de quiebre en su carrera actoral. Víctor Cámara ha visitado muchas veces el Perú, muchas veces y anónimamente, porque él es parte de un proyecto de ayuda social y esta semana estuvo aquí precisamente para eso. Entonces, en la conversación hablan de todo, hablan de cómo es que dejó la carrera de ingeniería, porque en la familia la actuación y el teatro corría por las venas. Pero habla, por supuesto, de su salida de Venezuela y aunque es muy discreto respecto a referirse a la situación política del Perú, por supuesto que habla de lo que ocurre en Venezuela, cómo es que tuvo que salir por las amenazas y el avance atropellado de este chavismo hambreador y violador de derechos humanos. De todo habla Víctor Cámara, galán de galanes, con Fernando Díaz aquí en Día D. Lupita Ferrer y José Bardina en Esmeralda. Si eres bueno, no tengo por qué hacerlo. Ten en cuenta que yo también me equivoqué contigo. Aquella vez que te estabas comiendo las fresas. En 1970, aquellos televisores en blanco y negro narraban las desventuras de Esmeralda, una bella jovencita con poca suerte en el amor a causa de una discapacidad visual. La ciega heroína de esta jurásica novela era la inacabable Lupita Ferrer, que junto al galán español José Bardina acompañaron las tardes de nuestros abuelos. Venezuela lo que vendía era sentimientos. Las telenovelas vendían sentimientos, paisajismo y la belleza de la mujer venezolana. Durante décadas, y mucho antes que el chavismo se instalara, Venezuela era una factoría de telenovelas, un catálogo de actores y actrices. Se exportaban mundialmente en culebrones estelarizados por estas hijas de lágrima fácil. Recorrieron las telenovelas venezolanas más de 150 países. Por lo menos telenovelas como Topacio le hicieron el doblaje en más de 80 idiomas. Papá, te presento a Topacio. Sí, ya la conozco. Tía Isla, ella es Topacio. El amor. Es que esto no puede ser verdad. Claro que sí, Rosangélica. Pero ¿cuándo regresa, mi amor? Ya te dije que no demoraré más de una semana. Y no te aburres sola, mi amor. Ay, tan celosito mi marido. Y de ellos, muchos empezaron a protagonizar, como Janet Rodríguez. Y hoy ya podrían estar haciendo planes para casarse. Sora, por Dios, ¿cómo puede ser una cosa como esa, vale? Hay que ser prácticos, Cristina. Luis Alfredo ahora es un hombre libre, de todas maneras. Y hemos visto, pues, desfilar en el Perú figuras como Alba Roversi. Encantadora mujer, ser humano y una gran actriz. María Alcalá. María Alcalá también, yo las admiro a ellas. Sonia Smith, Hilda Brahms, María del Carmen Regueiro. Con todas he protagonizado, con algunas, con otras no. Con María Carmen Regueiro nunca trabajé, no tuve la oportunidad. Con la llegada del color, solo había que cambiar de piedra preciosa. Y en 1984 la Esmeralda se convirtió en Topacio y la guapa Grecia Colmenares junto al actor Víctor Cámara no imaginaron que terminarían siendo un suceso televisivo en más de 100 países. Huele a azufre como huele el diablo. ¡Has venido a sembrar muerte! No. ¡Vete! ¡Sal de aquí! Oye, pero espera, ven acá, pero espera. ¡Ay!
Yo en televisión, en Miami, tenía que viajar a hacer promoción de la telenovela y nos mandaban a tocar una puerta y preguntar, ¿usted ve Topacio? Y si lo veían y lo estaban viendo en ese horario, se ganaba un premio de una cadena de alimentos. Cuando toqué la puerta de un apartamento, pregunté, ¿ustedes están viendo Topacio? Me dijeron, sí, se acaban de ganar $300 de Winn-Dixie. Y tenemos que entrar y filmar y ver en la pantalla del televisor con la telenovela. Para sorpresa de nosotros, todos los integrantes de la familia eran invidentes. No estaban viendo la novela, estaban escuchándola. Han pasado 38 años y Víctor Cámara, el galán protagonista de la legendaria Topacio y de más de 50 telenovelas, ya tiene 63 años y está de visita en el Perú, a tu edad, estando en la cresta de la ola, viendo todo. ¿Me estás diciendo viejo? ¿Me estás No, pero en un momento voy a llegar a esa edad. Entonces, a tu edad, ya. o sea, vamos, ya la belleza, eso de que soy el galán, No, y las chicas se me acercan. Nunca lo he sido, ni cuando estaba en pleno apogeo del galán. ¿No tenías ese jale con las mujeres? Sí, tenía jale, pero mi postura no era la del divo, que se creía el mejor y el macho de la... No, hombre. Yo he sido siempre muy humilde en ese sentido. He sido felizmente casado, llevo 47 años de matrimonio. Mi mujer también es actriz, entendemos el mercado, la profesión. El actor conoce Lima como nadie. Ha viajado también a provincias gracias a un proyecto de ayuda social para niños víctimas del friaje. Esta semana recaudó incluso fondos en un rutilante desfile de modas a beneficio de la diseñadora peruana Maritza Guevara, donde el venezolano fue maestro de ceremonias. El resultado es lo importante, el beneficio que son los niños que necesitan el aporte y el apoyo de toda su gente. Este evento promueve la ayuda a los más necesitados en diferentes ciudades del Perú, como el Cusco, el Puno, la Huachica, en fin, y otras comunidades que hay niños que mueren por el frío. Eso es inaudito, inconcebible, yo no lo entiendo todavía, cómo lo permitimos. Víctor Cámara estudiaba ingeniería. Era la oveja negra de una familia dueña de un teatro y donde todos, abuelos, padres y hermanos, se dedicaban a la actuación. Un día en el teatro de mi abuelo faltó un actor y mi abuelo me dice, tienes que hacerlo tú. Yo me encargaba de la escenografía, los efectos, el sonido, el telón, todo. Y yo le decía, no, abuelo, yo no me sé eso, yo en la parte de atrás, yo adelante. El teatro está lleno, no voy a devolver el dinero. Yo, abuelo, de verdad. Sí, bueno, está bien. Y lo hice. Ese sería el comienzo de una carrera estelar que no ha terminado, pero que siempre será recordada por la historia de Topacio, la telenovela que marcó su vida. Irónicamente hicimos una telenovela que marcó un antes y un después en la televisión venezolana y latinoamericana, pero más nunca pudimos trabajar juntos, más nunca a ningún productor se le ocurrió reunirnos, después de un éxito tan brutal que recorrió más de 150 países, donde la repiten y la repiten en países europeos, por ejemplo, Italia. ¿Qué fue de la vida de Grecia Colmenares, la actriz que gracias a Topacio emigró a Argentina para trabajar en novelas, volviéndose tan famosa también en Europa y en los Estados Unidos? Grecia, mi Colmenares, mi querida compañera, sigue bella, yo he hecho mucha broma con ella. ¿Dónde vive ahora? Vive en Venezuela. Y me preguntan cómo está, yo siempre digo que está igualita, sigue ciega. No, mentira, es un chiste, muy malo, por Dios. Porque vive en Venezuela. Porque vive en Venezuela quedaría muy bien. Víctor Cámara, en cambio, tuvo que emigrar y fugar de Venezuela, pues la violencia del chavismo ya comenzaba a instalarse invadiendo la propiedad privada. Tuve muchas invasiones en mi casa de campo. Los logros que yo tuve a través de mi vida los perdí por leyes absurdas, incongruentes, pero bueno, no me lamento de ello porque me enseñaron algo muy importante. Me fui sin nada de mi país y volví a comenzar en otro país. Ya habiendo tenido una carrera de muchos éxitos en mi vida, igual comencé de cero. Ser rico, ser ricachón, ser burgués es malo. Lo que yo nunca he dicho es que ser pobre es bueno. No, si una de mis más grandes luchas es y será hasta el último día de mi vida para sacar al pueblo venezolano de la pobreza. En mi país sucedía algo terrible. ¿Usted a qué se dedica? ¿En qué? Yo soy zapatero, perfecto. Usted va a ser el ministro de Educación. ¿Y usted qué hace? Yo trabajo en un autolavado, muy bien, entonces usted será el ministro de Transporte. Y así empezaron a nombrar a personeros que no tenían la capacidad.
No les quiero faltar el respeto tampoco, pero no tenía la capacidad para ejercer una función de un ministerio sin conocimiento de su estructura, su desarrollo, su presupuesto, sus gastos, etc. No, simplemente asumir un cargo para complacer a otro. La prioridad no son los políticos, somos nosotros, el pueblo, porque somos pueblos, todos nosotros. Prefiere no hablar de política peruana, pero está al tanto de todas las noticias del gobierno de Pedro Castillo y de otros de la región. Ese discurso de no más pobres en un país rico, ese discurso de los pobres primero, ¿se llega a cumplir realmente? No. Por ejemplo, los venezolanos en Colombia ponían cartelones diciendo, mírenos a nosotros en el espejo, tengan cuidado con lo que está pasando, tengan cuidado por quién van a votar. Y es delicado. Yo creo que no vieron en el espejo a una inmigración que invadió prácticamente Colombia. Es increíble que los jóvenes en Colombia votaran por Petro después de ver a tantos jóvenes venezolanos en las calles. En esta visita en Lima ha notado también el lado bueno, malo y feo de la desbordada migración venezolana en nuestro país. Me he encontrado con muchos venezolanos, incluso algunos policías venezolanos, y eso me causó curiosidad. ¿Cómo puede ser policía un extranjero? No, es que ya o serenazgos o nacionalizados. No, policías, ya residentes, ¿no? Ya nacionalizados a lo mejor. He visto mucha comunidad venezolana, he visto profesionales venezolanos, algunos trabajando en lo que no es su profesión. Sé que hay de todo en la viña del Señor y han venido algunos venezolanos que no se comportan como debe ser en un país que les abre las puertas. ¿Qué hacemos con ellos? Mira, lo que hacemos con los delincuentes locales, apresarlos y ponerlos a la orden de las autoridades. No hay otra, hay que denunciar y saber denunciar. En el año 2020, el actor fue candidato a la alcaldía de la ciudad de Doral, en los Estados Unidos. Sin embargo, hoy también tiene una empresa de bienes raíces y está involucrado en un proyecto de inversión para quienes deseen emigrar a los Estados Unidos. Al que quiera como inversionista viajar a otro país, y te digo, Fernando, tú quieres vivir en los Estados Unidos con tu familia. Nosotros tenemos un programa donde a través de la IB5 como inversionista y te buscamos dentro de nuestro portafolio la mejor inversión para que tenga el menor costo, no te pegue tanto en el bolsillo, puedas invertir y obtener un estatus legal en los Estados Unidos para ti y para tu familia. Pero la vida de Víctor Cámara no solo ha estado marcada por el celeste destello de una piedra preciosa. En el 2016, los medios anunciaron su muerte cuando vieron el estado en que quedó el auto que él mismo conducía. Víctor Cámara sobrevivió de milagro. En mi matrimonio perdimos 3 hijos, uno en México, uno en Paraguay y otro en Venezuela. Mi primera hija, después de 22 años, vino la segunda, Samantha. Durante esos 22 años tuvimos esas pérdidas y añoraba al varón. Entonces, cuando llegó el nieto, me dediqué a hacer vida para el nieto que asumía como hijo. No le gusta hablar de sus demonios y tampoco de sus miedos. Dice que con la edad se ha vuelto más cauteloso, menos arriesgado, tomándose la vida a sorbos, como si se tratara del más intenso café. Soy muy cafetero. Durante el día puedo tomarme 15 tazas de café, negro además, entre 10... Este me ganó, ¿ah? Te mostramos entonces un poco de nuestro maravilloso café peruano, un gran orgánico, café de altura de categoría premium cultivado en zonas cafetaleras como Villarrica y que se tuesta lentamente para extraer el mejor aroma y sabor. Yo soy docente de la especialidad de café y no puedo decir tampoco prueben el café con azúcar porque el café se debe probar en su forma natural. Excelente, excelente. Hasta ahora me lo tomo sin azúcar. Ahora los entiendo, señores. ¡Que viva el Perú! No tiene egos ni las vanidades de un divo, pues sabe que la fama es efímera. Quienes están frente a una cámara deben convertirse también en una suerte de servidores públicos, dice. Víctor Cámara todavía tiene mucho que dar a la sociedad, en el mundo de la actuación, por supuesto, pero también en el mundo empresarial y como ser humano. Puedo tratar de enseñarles algo en la vida, puedo tratar de hacerles ver lo correcto, producto de mi experiencia, porque como dije en un comentario hace rato, que la mejor maestra es la experiencia, aunque te cobre caro, pero te enseña bien. Topacio tuvo 182 capítulos, varias versiones y una canción de novela que todavía suena en las radios para la hora del lonche.
Topacio llega a ver o no llega a ver? No, si te cuento, Pedro, no lo vas a creer. Casi al final de la novela el que se queda ciego soy yo. Y ella recupera la vista. Y yo paso ciego un tiempo y entonces ella me ayuda a recuperar la vista posteriormente. Eso es el intríngulis de una telenovela. ¿A quién se le ocurrió eso de devolverle? A Delia Fiallo, la escritora original de la telenovela con mucho éxito. Que la ceguera de Topacio se quede en la ficción y no se instale en los pueblos que no quieren ver las evidencias e indicios de corrupción en los gobernantes. Que la candidez viva solo en el mundo de las novelas, porque en la vida real no todos los países terminan con un final feliz. Hermoso, no tengo palabras. Que viva el Perú. Yo no sé ustedes, pero a mí se me quedaron sonando campanas de alarma. Eso que dijo, ¿no? En el chavismo. ¿Usted qué sabe hacer? Yo soy zapatero. Muy bien, será ministro de Educación. Bueno, yo me recuerdo un ministro de Transportes que dijo, ¿y usted qué sabe para ser ministro de Transportes? Bueno, yo he manejado combi. Un ministro de Transportes que ahora está prófugo. Suenan campanitas, ¿no? De alarma, enormes. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con este caso que es absolutamente insólito. No les va a gustar, ¿no? Pero Perú, país de corruptos. Perú, país de corruptos. Nos deberíamos poner esa etiqueta. Qué duro, ¿no? Bueno, resulta que un empresario pagó una coima a una autoridad para que le dieran una obra. No, eso que está de moda, ¿no? O sea, las coimas, los direccionamientos para las obras. Para que le dieran una obra. No le cumplieron. El señor no tuvo mejor idea que irse con el acta firmada, ¿no? De la coima que había entregado, porque además tenía acta, documento. Se fue a denunciar. Oye, el alcalde no me dio mi obra y él se comprometió, aquí está, yo lo había pagado para que me dé mi obra y no me la dieron. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creerlo? Es insólito. Y con este caso, que es real, que ocurrió aquí, vamos a regresar aquí en Día de. Pero antes tengo un mensaje de nuestro auspiciador. LG trae su nuevo televisor OLED Evo 2022. Su tecnología de autoiluminación de píxeles te permitirá disfrutar de tus películas favoritas con imágenes reales y un sonido envolvente Dolby Atmos, donde sentirás la verdadera experiencia del cine en casa. Gracias a su inteligencia artificial accederás a tus contenidos de forma amigable y disfrutarás del máximo entretenimiento. LG OLED Evo, disponible en los retailers a nivel nacional. Más información en www.lg.com/pe. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Día de. Esta noche, en Día D, el alucinante caso de un empresario que entregó dinero a un alcalde a cambio de obras públicas y luego lo denunció ante la policía por no cumplir con el oscuro trato. Lo que ha ocurrido en el 2012, donde yo no tengo nada que ver con lo que usted me está diciendo. Además, financistas, testaferros y recompensas. La caída de un favorito más del transitado Girón Zarratea. Que no existe ningún medio de prueba con el... Bueno, este caso que presenta Lorena Ormeño, francamente, es alucinante. Sospecho que hay un consenso entre los que nos ven esta noche y entre todos los peruanos que los infames blanivideos, esos donde veíamos estas montañas de fajos de billetes que se le entregaban a políticos, a empresarios, ¿no es cierto?, son el máximo símbolo de la corrupción, la evidencia inequívoca de esa podredumbre delictiva que padecimos en la década fujimontesinista, ¿o no? Muy bien. Entonces, a ver, lo que ha ocurrido con este empresario en Ancash es el desbloqueo de un nuevo nivel de desfachatez, porque no podemos llamar de otra manera, ¿no?, esta inmoralidad que ocurrió en esta región. Este empresario pagó una coima a una autoridad edil para que se le adjudique una obra y tenía documentito firmado, tenía video y todo. Como no le cumplió el alcalde en adjudicarle la obra, ¿saben qué hizo? Italo Ísmodes, que así se llama a este empresario, bueno, denunció al alcalde Marco Rivero Huertas, hoy exalcalde del distrito de Comandante Noel, en Casma, ante la DIVIAC. ¿Qué fue lo que llevó? Como les digo, este documento en el que constaba que el alcalde había recibido $25.000 y además llevó un video en el que se constaba la entrega de 30.000 de los 75.000 soles que en total
El empresario dice haberle pagado por la adjudicación de una obra de 8 millones de dólares. La policía, por supuesto, con el caso entre las manos, lo denuncia ante la fiscalía. Y el empresario, cuando se dio cuenta que había metido francamente la pata, trata de retroceder y dice, no, en verdad el dinero es por un negocio en el que yo estaba interesado, un hotel del alcalde en Tortugas. El Ministerio Público ha dicho, no, señor, aquí lo que hay evidentemente es un hecho de corrupción. Tú coimeaste porque querías que se te dé la obra, que finalmente se la dieron a otra empresa. Ha sido contundente. ¿Cómo es que todavía en este caso no hay sentencia? ¿Por qué? El reportaje es de Lorena Ormeño. Sí, con Marco Rivero para Provincial. Quien aparece repartiendo sonrisas o dando la patada de honor en una canchita es Marco Rivero Huertas. 2 veces alcalde del distrito de Comandante Noel en Casma, Ancash, hoy prófugo de la justicia por corrupción e investigado por el asesinato de un periodista. Y como lo verá en los próximos minutos, es el protagonista de uno de los episodios más alucinantes de corrupción de nuestro país. Muchos recordarán que hablaban y hablaban los detractores, pero hoy en día Dios es tan grande y tan justo que ha hecho posible de brindarles a ustedes la mejor calidad de vida. Este video corresponde a su campaña en la provincia de Casma en 2018, 2 años después de que se hiciera público otro escandaloso video de él, cuando aún era el alcalde del distrito de Comandante Noel. Rivero fue grabado con cámara oculta recibiendo fajos de billetes y guardándolos en su maletín. Parte de los $100,000 que, según la fiscalía, cobró a quien lo grababa subrepticiamente, su coprotagonista en esta historia, Ítalo Ismodes Bustamante, un empresario constructor que, ojo con esto, no solo lo grabó, sino que en un acto alucinante escribió y firmó con el entonces alcalde este compromiso, oficializando lo que sería un soborno. Acordaron que a cambio de $25,000 más 75,000 soles, el alcalde se comprometía a entregar al empresario la buena pro de la obra de mejoramiento del sistema de agua y desagüe del balneario de Tortugas, por un valor de 8 millones de soles. Un poco más y se estaba ya formalizando, se estaba legalizando la corrupción. Poco faltaba para darle ya en acto público y en una ceremonia especial. Pero esta historia inició en 2012. Ismodes se interesó en ejecutar el proyecto de servicios básicos para el balneario de Tortugas y 10 centros poblados que, pensando en su futuro político, Marco Rivero ofrecía al electorado. De acuerdo a los documentos de la Fiscalía, entre 2012 y 2013, el empresario Ítalo Ismodes pagó una coima de $100,000 al exalcalde Marco Antonio Rivero en diferentes armadas. Para ello lo citaba en una de sus oficinas en la avenida Benavides, cuadra 10, en Miraflores, a donde el ex burgomaestre llegaba puntualmente, sin saber que estaba siendo grabado. El empresario guardó las imágenes y el compromiso, aparentemente para asegurar la millonaria obra. Sin embargo, la buena pro fue entregada a otra constructora, por lo que Ismodes habría reclamado su dinero, que, según la fiscalía, el burgomaestre no devolvió ni la mitad. Así, en noviembre de 2016, las comprometedoras imágenes comenzaron a circular. Al recibir esta información, se nos había advertido que había sido remitido a diferentes medios de comunicación de la provincia de Casma y que no se le había dado la atención respectiva. Esto me invitó un poco a establecer que de repente quienes habían recibido este material habían sacado provecho y habían contactado a la autoridad para que finalmente esto siga en el silencio y mantener oculta toda esta importante información. Por una fuente anónima, el periodista Víctor Hugo Dueñas, conductor del programa Impacto, Más allá de la noticia, recibió las escandalosas imágenes y decidió propalarlas. Antes de que propalemos el video, le enviamos una carta solicitándole que nos dé una entrevista para recoger su versión. El alcalde, lejos de atender este requerimiento, convocó a una conferencia de prensa y pretendió distorsionar los hechos, argumentando que no era coima, sino era producto de un préstamo personal y que nuestro medio le había pues hecho algún requerimiento monetario para que esta información no sea publicada. Situación que también desmentimos en el momento,
porque nunca tuvimos ninguna comunicación vía WhatsApp, nunca tuvimos la intención de buscar provecho de esta información, porque la información era de interés público. Esto estaba en manos de un señor, del señor Dueñas, ¿no? Del señor Víctor Hugo Dueñas, estaba en manos de él, y en transcurso de 3, 4 días, 5 días, él siempre mandaba a una persona de que cómo es, que por aquí, que lo va a... Yo, si tuviera algo oculto, hubiera llegado de repente a un arreglo que él piensa, pero yo jamás. Entonces, que lo saque. Y esto, tengo pruebas ahí, que el gerente tiene pruebas que se han whatsappeado. Entonces, que eso, más adelante tomaré la sanción. Chantaje. Así respondió el entonces alcalde, sin mostrar los chats que ofrecía ni explicar por qué recibió los fajos de billetes siendo funcionario público. La respuesta llegaría en octubre de 2017 con esta denuncia. Y es que, en otro acto increíble, el empresario Ismode se presentó en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, y denunció al exalcalde por no honrar el compromiso del presunto soborno. Esto es el equivalente a que una persona vaya a comprarle a un narcotraficante droga y el narcotraficante lo engañe y en lugar de darle droga le dé talco y luego vaya a denunciarlo porque lo ha engañado, no le han dado cocaína, le han dado talco. Aunque ya se conocía de los antecedentes de la autoridad, pero no había cómo probar. Era el primer elemento que permitía corroborar lo que se especulaba en los pasillos de la gestión pública. Lo que refleja es que lamentablemente en nuestro país hay una alta tolerancia a la corrupción, ¿no? Las personas muchas veces no se dan cuenta que cuando uno le paga a un funcionario público por hacer su trabajo o por hacer algo distinto a su trabajo, en realidad está realizando un delito que puede sancionarse hasta con 8 años de cárcel. En DIVIAC, Ismode reconoció el presunto delito y hasta entregó fotografías del video que ya todo Casma conocía. Pero cuando la fiscalía decidió denunciarlo a él y al alcalde, el empresario cambió de versión. Desconoció sus palabras, alegando, dicen, que fue a DIVIAC en busca de consejo y luego que el dinero del video era por la compra de un terreno que el alcalde vendía. Muchas personas no saben que cuando hablamos de un acto de corrupción hablamos de dos partes. El que acepta la coima, pero también quien la entrega. Y en el Perú se sancionan a las dos partes. Eso es lo que podría explicar que en este caso este empresario haya decidido denunciar estos hechos ante la policía en la creencia de que solo iba a sancionarse al alcalde que recibió la coima porque era él el funcionario público, pero no al particular, o sea, no a él, que finalmente era quien pagaba la coima. 5 años después, el caso camina lento, mientras el alcalde pasó a la clandestinidad al ordenarse su prisión preventiva por otro caso de corrupción y abrirle un juicio como supuesto autor intelectual del asesinato del periodista Pedro Flores Silva. Aunque antes de hacerse humo, tal como Ismode declaró que el dinero del video fue por la venta de un terreno y no como aparece en su compromiso por la buena pro de una obra. Jamás habló de venta de terrenos porque supuestamente el alcalde no tenía bienes a su nombre. Otorgamiento de la buena pro. Y hay un otorgamiento de buena pro cuando hay un proceso de selección que corresponde a la adjudicación de una obra de inversión pública. Para la adquisición de un terreno no hay otorgamiento de buena pro. Hoy Ismode y su defensa mantienen esa línea y señalan que en todo caso no existiría delito, pues el alcalde no tendría el poder de adjudicar la obra. El otorgar la buena pro de estas obras que presuntamente mi patrocinado tenía la intención de conseguir, no era un acto propio y funcional del alcalde, sino es un acto funcional propio del comité de selección. Todo alcalde de una entidad municipal, provincial o distrital es la máxima autoridad administrativa y por tal está al tanto de toda obra de que se ejecute o a ejecutar en su respectiva jurisdicción. Por ejemplo, en el caso Odebrecht, para ser concesionaria de las distintas obras que son en sumas exorbitantes, pues no negocian o no entregan dádivas a los miembros del comité de selección. Todo lo hacen con acuerdo previo de los titulares de la entidad, es decir, hasta las altas esferas como el presidente de la República, ministros, viceministros. 5 años después, el caso está en sus semanas decisivas. La Fiscalía pide prisión efectiva por el delito de cohecho activo genérico y el juez deberá decidir si entran a juicio oral o el caso se archiva.
Así buscamos a Ismodes y él nos llamó. Yo tengo un problema con la constructora Inversiones Valle Hermoso, que son unos corruptos y paran mermeleando a los noticieros. No es con usted personalmente, le quiero aclarar esto, ¿ok? Me deben $2.500.000 de que me han estafado. Y como yo los he denunciado y le vamos ganando nosotros en esos casos, van mencionando lo que ha ocurrido en el 2012, donde yo no tengo nada que ver con lo que usted me está diciendo. Pero hay videos que usted mismo ha grabado y usted hizo la denuncia en DIVIAC. Ya le estoy explicando. Son de una compra de un hotel y no tengo nada que ver con lo que han transversado las cosas. Pero eso no dice en los documentos de DIVIAC. Ahora, quisiera consultarle una cosa. No le pregunto, yo no tengo información respecto a lo que usted habla de... Me cortó el teléfono. No quiso hablar de la presunta coima en Ancash. Prefirió traer a la luz otro caso de 2019, donde él dice ser la víctima. José Ugaz, abogado de la empresa aludida, responde. Hay una objeción de la Municipalidad de Miraflores para tener un edificio solo de oficinas. Y entonces se plantea la necesidad de cambiar en parte el giro del negocio y construir un edificio que iba a ser parte de un hotel y el resto iba a mantenerse como oficinas. Se le comunica esta situación y él acepta. Cuando se termina el proyecto, se le dice, ya están sus 2 pisos de oficinas y sus 61 estacionamientos, incluso en unos pisos mejor posicionados, y él empieza a exigir una cantidad adicional de dinero. Se le dice no. Para presionar a la empresa, los denuncia por delito de lavado de activos, por defraudación tributaria y por estafa agravada, por falsificación de documentos. Es decir, los rellena de denuncias penales con el único objetivo de presionarlos para que le paguen la cantidad adicional que él quería. La empresa ha ido ganando sus procesos y como consecuencia de eso, ahora ha denunciado a Ismodes por delito de denuncia calumniosa y también por delito de extorsión, porque es evidente que lo que él está persiguiendo es una práctica de presión ilegal para obtener una cantidad de dinero que no le corresponde. Un nuevo caso con Ismodes como protagonista, en un sistema de justicia que, teniendo un video y documento firmado, 5 años de proceso después, aún no da una sentencia. ¿Cuál será el final de esta historia? Nos vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de ese trabajo que está haciendo el equipo de fiscales de corrupción contra el poder. Hay las acciones de perfil alto, como el nuevo allanamiento en Palacio de Gobierno esta semana, y otras que pasan como de perfil bajo, como la detención de un financista de la campaña del presidente Pedro Castillo. Un financista que en la hipótesis de la Fiscalía, precisamente por haber aportado en la campaña, luego fue premiado con obras que fueron adjudicadas así, pero por la vía rápida. Nada, qué licitación, nada. Para ti la obra, hermanito. Vamos a regresar con los detalles al regresar aquí en Día D. Ya regresamos. Esta noche en Día D. Financistas, testaferros y recompensas. La caída de un favorito más del transitado Girón Zarratea. Que no existe ningún medio de prueba con el cual a él puedan implicarlo en alguna colusión, cohecho, organización criminal. Bueno, esta semana se volvió a allanar Palacio de Gobierno para incautar la grabación de las cámaras de seguridad bajo, dice el documento del Poder Judicial que dio la autorización para este nuevo allanamiento, bajo la fuerte sospecha de que el día que se realizó la diligencia de ubicación y captura a Jennifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, habrían dificultado la labor de la Fiscalía. También en esta semana, ¿qué es lo que ocurrió? Se ha pedido impedimento de salida del país para el hoy ex ministro de Transportes, Geiner Alvarado, quien, por cierto, como lo hizo Silva, ¿no?, su antecesor antes de fugar, había pedido que le retiren el resguardo policial. Claro,
ante el escándalo que eso suscitó en redes sociales, inmediatamente se le repuso el resguardo policial a Alvarado. Y digamos, como dije antes de la pausa, que estas son las acciones de alto perfil del equipo de fiscales contra la corrupción en el poder. Pero hay otras acciones que también han ocurrido esta semana y que son más de perfil bajo y no por eso menos trascendentes. Esta semana se ha capturado a uno de los, según la Fiscalía, financistas de la campaña del presidente Pedro Castillo, un empresario que tenía una requisitoria como cómplice de un caso de corrupción en el gobierno regional del Callao y por el cual recibió una sentencia de 6 años de prisión. Ahí está, qué hermoso, ¿no? Esa hoja de vida. Muy bien, la tesis de la Fiscalía es que Daniel Obregón Flores, así se llama el empresario, la empresa de Obregón, fue premiada por estos aportes que hizo a la campaña del entonces candidato Pedro Castillo con una obra, con la adjudicación de una obra por mejoramiento de vías de $20 millones. ¿En dónde? Y esto sí le va a sonar familiar. En la localidad de Anguía. Anguía, ¿ah? ¿Le suena? El alcalde que hoy está preso, José Nenil Medina, por presuntamente formar parte de la organización criminal, preventivamente preso. Muy bien. El alcalde generoso no hizo licitación, le adjudicó, directamente a la empresa Parasol de Obregón esta obra. También esta empresa en consorcio se hizo de otra obra en Sedapal por una cantidad mucho más grande, pero las irregularidades detectadas en la documentación presentada frenaron la adjudicación. Esta noche, ¿qué es lo que nos cuenta Richard Apolo? ¿Cuál es la conexión de Obregón con este grupo llamado Los Chiclayanos, ¿no? Este grupo de amigos, empresarios cercanos al presidente Pedro Castillo y precisamente que por esa cercanía, según la Fiscalía, pues se han visto beneficiados, sí, con esta modalidad de adjudicación directa de obras. ¿Y qué otros elementos tiene la Fiscalía para sospechar que Obregón sería una pieza de esta presunta organización criminal? El reportaje de Richard Apolo. Señor, ¿cuál es su nombre completo? Daniel Rufino Obregón Flores. Este es Daniel Rufino Obregón Flores, un nuevo personaje que toma al parecer relieve en las investigaciones, tanto fiscales como las que lleva a cabo la Comisión de Fiscalización del Congreso. Y es que Obregón, al igual que Hugo Espino, sería dueño de otra de las empresas llamadas Cascarón o de Papel, que la presunta organización criminal habría tenido a su servicio con el objetivo de direccionar obras en el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. ¿Usted ya lo tenían mapeado a este Obregón, pobrecista? Lo tenemos ya en la lista de las personas que estarían involucrados en estos presuntos actos ilícitos, porque recuerde usted que él gana una licitación en Anguía, esa obra la carretera que pasa justo cerca a la casa del presidente. Claro. Y es que desde Palacios habría gestado, por ejemplo, la designación en su momento como ministro de Vivienda de Jainer Alvarado, para así, al parecer, dar inicio al carrusel de obras direccionadas en un ministerio donde Alvarado era el amo y señor, un exministro que tras ser censurado y un día después de acudir a una nueva citación ante el Ministerio Público, sospechosamente ayer sábado 17 de septiembre, poco después de las 8 de la mañana, solicitaba a la policía, al estilo del prófugo exministro Juan Silva, no requerir más de resguardo policial. Una decisión que Alvarado tuvo que dar marcha atrás 2 horas después. Jainer Alvarado, el viernes, entrega a la Fiscalía su pasaporte, su visa, y al día siguiente, o sea, el sábado, desiste de la seguridad. Raro, ¿no? Hace acordar más bien a lo que pasó con Silva, que nunca más lo vimos. Ya, pero ¿cuál es lo concreto? Ya, pero ¿lo concreto qué es? ¿Tiene o no tiene seguridad policial actualmente? Sí, pues, doctor, tiene por la presión. Me río, ¿sabes por qué? Porque ustedes, los de la prensa, jamás van a estar contentos con lo que haga Jainer Alvarado. Dicen que cuando el 9 de agosto de este año, Daniel Obregón vio por televisión la captura de Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía, palideció. Obregón sabía que la captura de Nenil significaba para él el inicio del fin de su suerte como, entre comillas, próspero y exitoso empresario constructor. Obregón sabía que era cuestión de tiempo que las investigaciones terminen por poner su nombre y su rostro bajo la lupa. Y Obregón no estaba equivocado. Esta imagen corresponde al miércoles último, cuando la policía capturó
a Daniel Rufino Obregón Flores, el hombre que tiempo atrás había tenido la fortuna que su empresa, Grupo Constructor Parasol, fuese beneficiada con una licitación de una obra, al parecer a dedo, gracias, todo apunta, a su amigo alcalde, Nenil Medina Guerrero, para la construcción de una obra en Anguía por poco más de 19 millones de soles. No, él no ha sido el financista de la campaña, ¿no? Todo lo contrario, él ha servido para poder articular de estos presuntos actos ilícitos con los otros funcionarios y ganar de manera irregular estas licitaciones. Por eso insisto en que es idóneo realizar una investigación exhaustiva, porque no solamente tendríamos a estas personas como cabecillas y brazos articuladores, sino también a otros que habrían fungido como testaferros o articuladores para ganar estas licitaciones de manera ilícita en varios gobiernos regionales, como por ejemplo en el caso de Anguía aparece el nombre de Daniel Obregón. De no ser así, dice Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, no se explicaría la buena estrella que parecía acompañar siempre a Daniel Obregón, quien fijaba como domicilio de la empresa Grupo Constructor Parasol esta vivienda que a todas luces daba cuenta que Parasol no tenía la capacidad de hacerse cargo de grandes obras. Pero eso no parecía preocupar a Daniel Obregón, quien, no contento con los casi 20 millones de soles que se había adjudicado por la obra en Anguía, creyó que merecía más. No por nada había aportado a la campaña presidencial de Pedro Castillo, y no por nada era amigo de Nenil Medina, quien no solo era íntimo de Pedro Castillo y la familia presidencial, sino, según la Fiscalía, integrante de los Chiclayanos, aquel buró político que se habría encargado de direccionar obras a través del Ministerio de Vivienda. Evidentemente aquí todos los personajes están conectados, son conocidos, ¿no? Y forman parte de una trama y urdimbre, ¿no? De intereses, direccionamientos, favorecimientos, que evidentemente contó con el pleno, digamos, respaldo, ¿no? De los que eran titulares, ¿no? En este caso del sector vivienda y construcción. También ocurrió algo similar en el sector transportes y comunicaciones con Juan Silva, hoy prófugo de la justicia. Obregón Flores, al parecer no contento con los más de 19 millones de soles por la obra de la carretera en Anguía Chota, creyó que él, y al parecer sus socios, se merecían más. Así que, a pesar, dicen, de no contar su empresa con los requisitos mínimos para intentar siquiera adjudicarse una obra por más de 100 millones de soles, la empresa de Obregón, como parte de un consorcio, terminó al parecer ganando una obra en la Bocatoma, Huachipa, a cargo de Sedapal, que dependía del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, entonces manejado por Heiner Alvarado. Cuando esto ocurre, estaba en el directorio de Sedapal, ¿quién? Salatiel Marruf, uno de los integrantes del grupo Los Chiclayanos, ¿no? Que también se había desempeñado como jefe del gabinete de asesores. ¿De quién? De Heiner Alvarado en vivienda y construcción. Fue tal, digamos, el escándalo que se suscitó alrededor del tema de Anguía, Nenil Medina Guerrero, estas obras, Fray Vázquez, Hugo Espino Lucana, la cuñada Jennifer Paredes, que evidentemente se tuvo que anular la licitación. Además, Salatiel Marrufo, a quien la Fiscalía señala de ser junto a Nenil Medina, Heiner Alvarado y otros personajes integrantes de los Chiclayanos, no solo habría ayudado a direccionar la obra a favor de Parasol por más de 100 millones de soles en Huachipa, sino su interés por el direccionamiento de otras obras desde el Ministerio de Vivienda habría sido tal que Salatiel, dicen desde la Comisión de Fiscalización, tendría mucho que responder, al igual que su amigo y recientemente censurado ministro, Heiner Alvarado, quien, por cierto, hace 2 días acudió nuevamente ante el llamado de la Fiscalía, que los indica como lugarteniente de la presunta organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo. ¿Qué le dijo el exministro Heiner Alvarado a la Fiscalía el último viernes? Que es inocente, que no tiene ningún vínculo con ningún acto ilícito
que jamás ningún testigo a él lo va a sindicar de haber cometido algún delito, que no existe ningún medio de prueba con el cual a él puedan implicarlo en alguna colusión, cohecho, organización criminal o algo por el estilo. Nosotros no estamos en contra de las obras que vayan en beneficio de todas las regiones. Vamos en contra y debe hacerse una investigación de esos malos funcionarios que articulan y direccionan licitaciones. Aún más, al parecer Daniel Obregón ya tendría experiencia de articular, de gestionar de manera ilícita, porque ya antes en la gestión del gobierno regional del Callao, en la gestión de Félix Moreno, hoy sentenciado por actos de corrupción, habría servido como testaferro de algunos otros funcionarios. Pero hay más. Esta es información actualizada de registros públicos respecto a la empresa Grupo Constructor Parasol de Daniel Obregón Flores, la cual da cuenta que el 1 de agosto de este año, sabiendo que la bomba sobre direccionamientos de obra, en la que al parecer estaría inmerso Obregón y sus, entre comillas, socios, estaba a punto de estallar, Obregón hizo su jugada. Daniel Obregón tenía como representante a su esposa, pero de acuerdo a registros públicos nos podemos dar cuenta que aquí ya no figura la esposa, sino figura otra persona como representante de la empresa Parasol, que, reitero, habrían ganado licitaciones no solamente en Cajamarca, sino también en otras regiones. 8 días después de aquel cambio en la gerencia de Parasol, sucedió lo que tanto habría temido Obregón. Sus, al parecer, socios empresariales caían en desgracia. Obregón estuvo más seguro que se venía la noche cuando vio que al volante del carro donde fue detenido Nenil Medina estaba su también amigo y vecino en Pachacute, Ventanilla, y según investiga la Fiscalía, socio de Obregón, Daniel Príncipe. Obregón Flores sabía que no iba a pasar mucho tiempo para que la Fiscalía dé con la casa, que no era otra al parecer que la suya, donde Natalia Alcántara, cuya firma al parecer fue falsificada buscando favorecer a una empresa de Hugo Espino, gane una obra en Anguilla. Casa donde la joven habría sido amenazada por el propio alcalde de Anguilla para que firme documentos falsos. Y eso no lo digo yo, sino también lo corrobora un colaborador eficaz que es Hugo Espino. Hugo Espino hace referencia que Nenil Medina, alcalde de Anguilla, presionaba a esta presidenta del comité de selección, Alcántara. Por eso dice Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que tras la censura de Heiner Alvarado, su comisión pondrá mucho ojo en el papel desarrollado por Daniel Obregón, pues están seguros que jalando aquella pita, esta conducirá sin duda alguna hasta Heiner Alvarado, un exministro que figura por lo pronto en las llamadas hechas por el sobrino presidencial y hoy prófugo de la justicia, Fray Vázquez Castillo. No recuerdo. Sí, no recuerda. En absoluto no recuerdo. Pero la llamada de Fray Vázquez, doctor, se da el 25 de noviembre del año pasado, a las 6:41 de la tarde, a Heiner Alvarado y dura 1 minuto. ¿No recuerda Heiner Alvarado que habló con Fray Vázquez? No recuerda. Yo no podría afirmar, justamente porque no tengo nada oficial. Si la memoria del censurado ministro, dicen, hoy le falla, de seguro cuando los resultados del levantamiento de sus comunicaciones que ha solicitado la Comisión de Fiscalización lleguen, el panorama será distinto. No vamos a encontrar, doctor, llamadas que ahora está negando, conversaciones de repente ilícitas que ahora Heiner Alvarado está negando. En absoluto. 10 veces al cuadrado, infinitamente, en absoluto, que no va a suceder eso. Con el correr de los días seguiremos asistiendo a un desfile de nuevos nombres y personajes inmersos, envueltos en esta enrevesada historia de negocios nada santos, negocios ilícitos, de una presunta organización criminal que encabezaría, según la Fiscalía, el propio Pedro Castillo Terrones. Las formas, ¿no? El modus operandi de un presidente y su entorno respecto al aparato estatal, utilizado como un carrusel, ¿no?, de empleos, un carrusel al que solamente se suben los suyos, su entorno, a los que les tienen que pagar favores, ¿no? Y que solamente se les da a ellos, porque, a ver, hoy se ha conocido
que la Fiscalía tiene en su poder 3 audios en los que se escuchan las conversaciones entre Samir Villaverde, el empresario que se ha acogido a la colaboración eficaz, y Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo, ¿quién es? Ha sido el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda cuando ocupó el cargo Geiner Alvarado, ¿no? Entre agosto del 2021 y agosto del 2022. Audios en los que se escucha claramente, y está el documento de la Fiscalía, cómo es que se discute la repartija de cargos y cómo se pelean los cargos entre quiénes. Entre Alejandro Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea, entre Abel Cabrera, un empresario, José Medina, el alcalde de Anguía, hoy preso preventivamente. Cómo se arranchan los puestos. Estos son para mí, no para él. Y todos estos personajes son los del llamado círculo de los chiclayanos. Correcto, gente muy cercana al presidente Pedro Castillo, lo sabemos. ¿Qué es lo que dice la fiscal en el documento sobre estos audios? La fiscal dice que Sánchez, Medina, Cabrera y el propio Marrufo nombraban funcionarios en el Ministerio de Vivienda y tenían el poder de designar y concluir a funcionarios dentro del referido ministerio, ¿no? La repartija de cargos como en un carrusel solamente para los allegados del presidente Pedro Castillo. Otra muestra de esto que les digo es el nombramiento de María Abigunda Tarazona Albino. ¿Quién es esta señora María Abigunda Tarazona? Ella hasta hace unos días era viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS y ella no cumplía los requisitos para el cargo. Así se lo advirtió la Contraloría a la ministra del MIDIS, a Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, y que por supuesto no hizo caso y la nombró igual. Bueno, ante el escándalo que suscitó que no cumpliera con los requisitos para el cargo, la separaron. Bueno, ¿qué creen? Ya tiene otro puesto. Una semana después, esta persona, María Abigunda Tarazona Albino, investigada por la Fiscalía por haber presuntamente, así como el presidente también está investigado por ello, presuntamente haber plagiado su tesis, hoy es nombrada directora ejecutiva de PRONAVEC, el Programa Nacional de Becas. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Díganme si esto no es escandaloso, díganme si no es una afrenta para el profesional que estudia, para el profesional que hace carrera, que tiene experiencia, que acumula años de experiencia, de conocimientos, de preparación, que el Estado se empiece a llenar de la gente que recibe el favorcito porque es amiga del presidente, porque financió la campaña del presidente. Bueno, fuera, entonces, que cumplieran el perfil, pero ni eso. Parece que el requisito para llegar al Estado hoy día es eso, tener prontuario, tener máculas en la hoja de vida, no tener ninguna experiencia, pero sí ser allegado el presidente de la República, a su esposa, a sus sobrinos, a sus funcionarios de confianza. ¿No más pobres en un país de ricos? ¿Ah? ¿Eso era? ¿Quiénes no más pobres? ¿A quiénes están haciendo más pobres? ¿Cuánto está la informalidad hoy en el Perú? ¿Cuánto está el kilo de pollo? ¿Cuánto la papa? Empiezan a subir los precios de los productos que debieran existir en abundancia en nuestro país. La compra de urea se cayó por tercera vez. Se cayó por tercera vez y empiezan a sentirse las repercusiones que serán más graves el próximo año, cuando se advierte que va a haber hambruna. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Esto es la palabra del maestro. El Estado como carrusel de trabajos solamente para los suyos. Regresamos después de la pausa para hablar de lo que le ha pasado a los padres de Cristian Cueva. No podemos saberlo si no hemos estado en los zapatos de alguien que ha sufrido esa llamada de extorsión que luego se convierte en un atentado dinamitero. Eso es lo que ha ocurrido con los papás de Cristian Cueva en Trujillo. Pero antes, mañana a las 6 de la tarde comienza la tercera y última temporada de Fugitiva. Tenemos un adelanto. Resista. El dolor se convertirá en venganza. Es hora de tomar la justicia con mis manos. Mañana no te puedes perder Fugitiva, tercera y última temporada. Su inolvidable historia de amor dará paso a un apasionante torbellino de intrigas. Vine por mi mujer y mi hija. Secretos. ¿Tú conoces a Genko? Quedé embarazada de ese maldito. Sufrirás mucho dolor, Genko. Mucho. Y los más insospechados romances. Mañana a las 6 de la tarde. Fugitiva, tercera y última temporada por ATV.
siempre. Rimac. Juntos, todo es posible. Los papás de Cristian Cueva, nuestro seleccionado, han sufrido en carne propia lo que miles de pequeños empresarios, dueños de negocios, sufren también a diario, ¿no? Víctimas de extorsionadores que van más allá de solo la amenaza verbal, y ya están viendo las imágenes. El sábado, en la madrugada, detonaron un cartucho de dinamita en la puerta de la casa de los papás de Cristian Cueva en la urbanización Primavera, allí en Trujillo. Felizmente, podemos reportar a esta hora de la noche que solamente hubo daños materiales. Sin embargo, el tremendo susto, la zozobra en la que ahora deben estar los papás de Cristian Cueva, no nos los podemos imaginar porque no estamos en sus zapatos. Ahora, esto ocurre en una ciudad que vive sitiada por la delincuencia, porque ese mismo día también delincuentes hicieron detonar dinamita en un negocio. Y la policía claramente pues asocia estos hechos a la operación de bandas de extorsionadores que, como les dije, viene atacando sistemáticamente negocios, familias en Trujillo. Los criminales hicieron estallar 2 cartuchos de dinamita en la casa, el incidente en la casa de los padres de Cristian Cueva, y también en una estética ubicada en el distrito Zapatero del Porvenir y en una vivienda del centro poblado de Alto Trujillo. Como les dije, en el caso de los papás de Cristian Cueva fue el sábado 17 a la 1 de la mañana en su casa en la urbanización Primavera. Llegó personal de la comisaría del Alambre para recoger los restos del explosivo y hacer las constataciones del caso. También llegó la unidad de desactivación de explosivos de la UDEX de Trujillo para cerciorarse de que no hubiera más material explosivo que pudiera afectar su integridad. Y eso fue el sábado 17. La noche del viernes 16 también se detonaron artefactos explosivos en la puerta de una estética, y causando, ¿no?, la preocupación y la inquietud de los vecinos de la zona. Por supuesto, ampliaremos la información en nuestros servicios informativos. Nos vamos a la pausa. Gracias por habernos sintonizado esta noche. Hasta el próximo domingo. Chau.